Gloria a Dios. Toma asiento, ponte cómodo. Vamos a escuchar palabra de Dios. Y la palabra que vamos a compartir hoy está en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versos 7 al verso 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versos 7 al verso 12. Y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven y fueron grandemente consolados. Esto es palabra viva y poderosa de nuestro Dios, y así la recibimos con un fuerte aplauso, con alegría y gozo, porque es palabra de nuestro Dios. Tremendo. ¿Sabes? Dice el Señor: hombres daré por ti, naciones, reinos daré por ti, dice la palabra de Dios. Y esta no es para menos. Esto no es para menos. ¿Sabes que el apóstol Pablo, él estaba hablándoles, disertando en los filipenses, en la ciudad de Filipos, y de ahí tuvo que tomar una embarcación y navegar 5 días para llegar a Troas, donde es la ciudad en la que vivía Eutico, una ciudad donde fue de visita el apóstol Pablo para predicar la palabra de Dios, para enseñarle a los de Troas lo que el Señor Jesucristo había hecho, cuál era la obra del Señor Jesucristo, y que Jesús quería bendecirlos, que Dios quería bendecirlos. Y esta historia, como cada historia de la Biblia, es una historia que no pasa desapercibida, no es una historia común, no es una historia de un libro de cuentos, no es una historia de un libro del pasado para poder leerla y entretenerte nada más. Como decíamos hace un momento, es palabra de Dios, es una palabra viva y eficaz, es una palabra que se hace viva en nosotros, que se hace viva en cada uno de ustedes, en cada uno de los que podemos escuchar palabra de Dios. Esta es una historia que es la vida misma, es la vida de naciones, es la vida de familias, es tu propia vida esta historia. Algunos dirán: pero ¿cómo puede ser una historia de un varón que fue a una ciudad a predicar la palabra de Dios, y de otro varón que estaba ahí, que se durmió, cayó y murió? ¿Eso es la vida mía? ¿Eso es la vida de una nación, la vida de una familia, pastor? Claro que sí. Y no solamente esa historia, cada historia que tú puedas leer en las Escrituras, cada historia que tú puedas leer en la Biblia, esa es tu vida misma. Esa es la vida de este mundo, la vida de naciones, la vida de familias, la vida de tu ser querido, la vida de tus hijos, de tu esposa, la vida de cualquiera que se cruce en tu camino, tu propia vida. ¿Sabes que quizás alguien diga: ¿cómo la vida de naciones? Claro que sí. Mira, Estados Unidos era en la década del 20 una nación pujante, una nación próspera, una nación que tenía una economía maravillosa, una economía que iba en crecimiento total. Y luego esta nación se descuidó, entraron como en un momento de relajación y vino una crisis que quedó para la historia, una crisis muy grande, que tal es así que si tú entras en internet y buscas la Gran Depresión de los años 30, pues ahí te saldrá la historia de Estados Unidos, cómo entró en una depresión económica, en una depresión social, en un momento muy difícil, donde escaseaba absolutamente todo, escaseaban los alimentos, escaseaba el combustible, escaseaba absolutamente todo. De ser una nación pujante, de ser una nación próspera, ahora pasaban a ser una nación que estaba en necesidad, una nación que se encontraba en apuros, una nación que se encontraba viviendo un momento de zozobra. Y luego esta nación ahí se dio cuenta cuando pasaba un momento difícil, que tenían que salir adelante, que tenían que luchar, que tenían que ponerse de pie nuevamente. Y así lo hicieron, empezaron a luchar, empezaron a trabajar arduamente y empezaron nuevamente a levantar su economía.
Pero 11 años después, ellos ya habían podido normalizar su economía un poco. Ya habían podido normalizar su vida. Ya no había tanta necesidad en la nación, no había tanta necesidad en el pueblo. Y resulta que nuevamente se relajaron. Llegó el año 1941 y ellos era un 7 de diciembre. Un día 7 de diciembre donde ellos estaban preparados para días festivos, preparados para días de celebración, donde se acercaba la Navidad, donde se acercaba el Año Nuevo, que ciertamente ellos lo festejan con fiestas muy grandes. Pero así, de un momento al otro, de la noche a la mañana, de estar viviendo un momento de felicidad, un momento de tranquilidad, un momento de paz, ellos estaban como relajados. Ese mismo 7 de diciembre, de un momento al otro, se encontraron con un ataque del enemigo, con un ataque de otra nación que venía, sigilosa, ahí sin que ellos puedan verlo, sin que ellos pudieran detectar. Llegaron los japoneses a la isla de Hawái, a un lugar llamado Pearl Harbor, que muchos deben conocer la historia, donde ellos pudieron atacar a Estados Unidos. Los japoneses atacaron a Estados Unidos y hubo una gran destrucción, hubo una gran muerte, grandes cantidades. Murieron 2.400 estadounidenses y exactamente la mitad, 1.200 heridos. Hubo una destrucción muy grande de su defensa, de sus armamentos, una destrucción muy grande de lo que ellos se habían apoyado, lo que era la seguridad de ellos, sus aviones, sus barcos gigantes, portaaviones, su defensa, la defensa de la nación. Ahí se encontraron, ¿por qué? Porque ellos se relajaron, se durmieron, estaban bien, estaban de pasar un mal momento, habían pasado ahora a estar bien y ahí se relajaron. Ese es el peor momento, el momento más crítico. No es el peor momento, es el momento más difícil, más peligroso para una persona, para una nación, para una familia, para cualquiera que se empiece a relajar. Para comerciantes que están viviendo un momento de prosperidad, donde su negocio prospera, donde su negocio vende. Es el momento más crítico, donde empiezan a relajarse. Por eso muchas veces en el comercio dicen que la competencia es buena, que te pongan un negocio y que te haga competencia cerca. Es algo bueno porque no te permite dormirte, porque no te permite relajarte, sino que siempre estás activo, que siempre estás ahí, queriendo ver cómo vas a hacer para que tu negocio no decaiga, para que el que es la competencia tuya no te pase por encima, no te quite los clientes. Imagínate tú así, la vida misma de esta nación. Ahora Estados Unidos tenía que estar inmersa en la Segunda Guerra Mundial, de estar en un momento de paz y tranquilidad. De un momento al otro cayó el enemigo sin que se dé cuenta. Así también fue la vida de Éutico, así también es la vida de personas, así es la vida de hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres de Dios que quizás les sirven a Dios. ¿Y por qué les sirven a Dios? Porque quizás han estado pasando un momento difícil, lejos de Dios, no conocían a Dios. Luego de pasar un momento de zozobra, de angustia, un momento malo en su vida, pudieron conocer a Dios. Y Dios pudo levantarlos, Dios pudo sacarlos del lodo cenagoso, dice la palabra. Pudo sacarlos de la aflicción, pudo sacarlos del dolor, de la tristeza, de la angustia, de la desesperanza, de la incredulidad, pudo sacarlos Dios. Y ahora, porque han conocido a Dios y están agradecidos con Dios y tienen un corazón noble para servirle a Dios, ese es el momento donde más tienes que tener los ojos abiertos, donde más tienes que estar en alerta, porque es lo más factible que entres como a relajarte, como a descuidarte. Y ese es ahí el momento donde corres peligro en tu fe, en tu vida, en cualquier ámbito de tu vida. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres he visto relajarse, dormirse en el camino de Dios, dormirse en su servicio, dormirse en la fe? ¿Sabes? No hacía mucho tiempo que venía viendo situaciones donde hombres y mujeres de Dios los veo relajados, los veo cuando uno sube a este lugar a predicar, puede observar con otro panorama todo. Y el que está aquí arriba ve absolutamente todo y puede ver y contemplar todo lo que está aquí al frente y alrededor. Y me tocaba ver personas que sirven a Dios, relajados en la fe,
con el teléfono celular, viendo quizás las redes sociales, contestando el WhatsApp. Y así en muchas otras cosas más, donde se duermen en la fe, porque parecería que el mensaje no es para ellos, como que el mensaje es para el otro, para el que está mal, para el incrédulo, para aquel, y se olvidan que el Señor dice que su palabra tiene la multiforme gracia de Dios, que con una palabra puede hablar el incrédulo, con esa misma palabra puede hablarle al creyente, con esa misma palabra puede hablarle aún al que está más crecido en la fe, con la misma palabra. Y que siempre necesitamos alimentarnos, siempre necesitamos estar sustentados con la palabra de Dios, que es la que tiene poder de verdad. Y se relajan. ¿Sabes qué? El otro día decía, tengo que hablar con unos hermanos que... Y digo, ¿por qué no vinieron tal y tal? No, porque predica aquella persona. Parecería que Dios no puede usar a las personas que a ellos no les cae bien. Parecería que Dios no puede hablarles por aquellas personas que quizás ellos no son simpatizantes de ellos. Así duermen en la fe y no son ni más ni menos que Éutico, que este varón que estaba ahí en ese lugar donde estaba el apóstol Pablo. Quizás no pudo valorar a este varón, que este apóstol Pablo se tomó 5 días en un barco, en esas barcazas que en esos momentos seguramente muy precarias, donde tuvo que pasar un mar quizás peligroso. Tuvo que hacer todo eso para ir y predicar el mensaje de Dios, para que Dios pueda usarlo, para que la palabra de Dios se haga viva y eficaz en ellos, para que puedan crecer en la fe, para que Dios pueda obrar en ellos. Así parecería que muchas veces los que servimos a Dios a veces somos ingratos con Dios, y parecería como que ya estamos crecidos en la fe y no necesitamos más, no necesitamos que Dios nos hable. Si viene alguien, decimos con prejuicio, no, si viene el pastor, el más ungido, ahí sí voy a ir a escuchar. Pero si viene el predicador, el que recién empieza a predicar, parecería que Dios no lo puede usar, parecería que Dios no puede hablarnos, parecería que Dios no puede hacer algo en nosotros. Muchas veces se olvidan de historias maravillosas como la historia de Balaam, donde Dios usó un asna para hablarle a un hombre de Dios, a un hombre que tenía visiones con los ojos abiertos, que veía la gloria de Dios en su vida. Dios pudo usar un asna para hablarle a ese varón. Así parecería que Dios ya no tiene ese poder para hablarnos a nosotros por medio de cualquier persona. Se están durmiendo en la fe. Y si quizás tú dices, yo algo de eso tengo, pastor, muchas veces me entretengo con el teléfono en medio de una reunión, prédica. Bueno, pues es el momento que empieces a estar alerta. Tienes que decir, me estoy durmiendo, estoy como Éutico, que estaba ahí en el aposento alto. Piensa en tu vida. Piensa en la vida. Quizás tú dices, yo no le sirvo a Dios, pastor. Bueno, piensa en tu vida, en la vida de creyente, en tu vida de fe, en tu vida de amor a Cristo, en este camino que has decidido seguir. Un camino lleno de desafíos, pero lleno de la gloria de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la bendición que Dios te ha dado? ¿Cómo se encuentra tu matrimonio? ¿Cómo te encuentras con tu esposa? Ya no te dan ganas de conversar con tu esposa, ya no te da ganas de sentarte a tomar un mate, un té, un café con tu esposa. Ya no te da ganas de compartir un día, una tarde, una noche con tu esposa. Prefieres ir con tus amigos, prefieres ver una película, prefieres estar solo quizás. Ya no tienes los sueños que tenías antes. Ya no te dan ganas de viajar con tu esposa, con tu esposo. Ya no te da ganas de llevarle el desayuno quizás a la cama, no te da ganas de cocinarle algo a tu esposo, algo que le gusta, como un mimo al corazón una vez cada tanto. Bueno, piensa, reflexiona, ¿cómo está la unión familiar? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás con tus padres? Sabes que los padres mientras están vivos son los que unen a los hijos. Los hijos, cuando ya han hecho su vida, están casados y tienen su propia familia y se han ido de la casa de los padres, ¿sabes quién une a los hijos? Pues los padres. Todos dicen, quizás un día nos juntamos hoy, me voy a la casa de mi mamá, vamos a la casa de mi papá. Y los otros hermanos dicen lo mismo, y pueden verse los hermanos, pueden verse constantemente, pueden charlar, compartir. Pero el día que los padres no están, el día que a los padres les toca partir de esta tierra, ahí ya los hermanos ya no se ven tanto. Los hermanos ya no tienen esa frecuencia de ir a ver. ¿Por qué? Porque antes concluían todos en un mismo punto. Iban a la casa de la mamá, a la casa del papá,
¿Cómo estás? Quizás hoy te toca ser padre. Quizás hoy tus hijos han hecho su vida, han hecho su familia. Se unen tus hijos. ¿Cómo está tu familia? ¿O ya no los aguantas? Sabes, hay personas que me ha tocado escuchar, no los quiero ver a ninguno, que críen ellos sus hijos, despreciando a sus nietos, despreciando la sangre de su sangre. ¿Sabes cuántos hijos dicen, no quiero ir a la casa de mi mamá porque me vuelve loco mi mamá, me vuelve loca mi mamá? Mi papá también tiene un carácter. ¿No será que te estás durmiendo en la bendición que te ha dado Dios? ¿Sabes cuántas personas dirían, ¿por qué no lo tengo al loco de mi papá vivo? ¿Por qué no lo tengo a la loca de mi mamá, aquella que me torturaba los días? ¿Por qué no tengo viva un momento para ir a verla? ¿Cómo está la paz en tu corazón? Quizás los problemas, las aflicciones, las dificultades te han hecho bajar los brazos y andas triste hoy. Andas triste y la paz en tu corazón ya no es una paz que te ha dado Dios. Porque la paz que te da Dios dice que es una paz que perdura. Es una paz que no se va. Que quizás hay problemas, hay dificultades, pero tú tienes esperanza. Tiene paz tu corazón. Y tú sabes que hay un Dios grande, un Dios poderoso, que te va a rescatar del horno de fuego. Es un Dios que te va a sacar de lo imposible a lo posible. Pero si andas triste, con los brazos bajos, es porque quizás te estás olvidando de Dios. Quizás te estás durmiendo y dices, pastor, yo sí creo en Dios. Pero quizás te estás durmiendo. Quizás ya no le crees tanto. Quizás tú mismo dices en tu mente, creo, pero tu corazón dice, y quizás ya no creo, porque quizás no veo el obrar de Dios en mi vida. ¿Cómo está tu fe? Tu fe, en algún momento te has puesto a ver y te has puesto a analizar y pensar, a meditar. ¿Cómo está la fe en tu vida? ¿Cómo llevas este camino? ¿Cómo lo vas transitando? ¿Tu fe está viva? ¿Tu fe está encendida? Pregúntate a ti mismo y contéstate a ti mismo. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo va tu fe creciendo? ¿Es un fuego que se alimenta día a día? ¿O es un fuego que antes ardía? Que antes era una hoguera encendida, mas ahora quizás es un pequeño puñado de ramas que está humeando nada más. Esa es una señal inequívoca. Esa es una señal muy grande de que te estás durmiendo y no valoras lo que Dios ha hecho por ti. Porque ciertamente no solamente por Éutico, por la ciudad de Troas, Dios ha movido hombres. No solamente por estas personas, Dios ha movido naciones, ha entregado reinos. Por tu vida también el Señor ha entregado hombres, naciones, reinos. Sabes que ciertamente para que hoy estés sentado aquí y estemos escuchando palabra de Dios, muchos hermanos, muchas personas antes tuvieron que sembrar para la obra de Dios, tuvieron que colaborar con la obra de Dios, tuvieron que trabajar para la obra de Dios. Hoy mismo, hermanos de fe, de esperanza, hermanos que entienden la visión, estuvieron hoy trabajando, armando todo esto que tú ves aquí. Lleva un trabajo arduo. Hay que armar la plataforma, armar el sonido, colocar las luces, limpiar este lugar, colocar la silla, los hermanos del multimedia venir y poner todo en condiciones. Hay que pagar un alquiler, hay que pagar impuestos y hay que mover cielo y tierra para armar una reunión como esta. Quizás no te estás dando cuenta todo lo que hace Dios por tu vida, lo que hace Dios para bendecirte, todo lo que hace Dios para hablar a tu corazón y para que se vuelva a encender fe en tu vida, la fe en tu familia, la fe en tu hogar, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón. Dale un aplauso a Dios si quieres darle. A Él sea la gloria, a Él sea nuestra alabanza, bendito Dios. Aleluya. Tienes que darte cuenta a dónde estás. Estás en el mismo lugar donde estaba este varón Éutico, este varón que se durmió, lugar que él. Por eso dice el Señor, por eso dice la palabra de Dios: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, porque Dios te habla, te llama, te trae para bendecirte, para librarte, para que tu fe sea una fe inquebrantable,
para que tú lo conozcas a Dios, para que tú conozcas un Dios vivo, un Dios poderoso, Dios creador del cielo, de la tierra, creador del universo, un Dios que es dueño de toda la creación, incluso de tu vida, porque dice que Él de ti ha hecho una creación especial, una creación selecta, una creación directa, y que Él te ha dado un soplo de vida. Él te ha puesto su espíritu en tu espíritu, y eso es lo que te diferencia de todo ser viviente que puedas encontrar en esta creación. Entonces, tienes que darte cuenta a dónde estás. Dios, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿Quién duda a que lo haya? Alguien se ha preguntado, porque es bueno que tú te puedas hacer preguntas, que tú puedas preguntarle a Dios, y vas a ver cómo Dios te va a contestar de una manera o de otra. Dios te va a contestar. ¿Por qué? Porque su palabra es viva y es eficaz. Y dice el Señor, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y tú le preguntarás, tú le hablarás y Él te va a responder. Por eso, pregúntale al Señor. Pregúntate a ti mismo y pregúntale, Señor, ¿a qué me has traído tu presencia? ¿A qué me has traído tus caminos, Señor? ¿Para qué tengo que recorrer este camino? ¿Para qué tengo que andar estos caminos? ¿Para qué? Para bendecirte, te va a decir el Señor. Vas a ver cómo te va a contestar. Y te va a contestar en tu corazón, con paz en tu corazón. Te va a contestar por medio de la palabra, por medio de una prédica, por medio de cualquier forma. El Señor se va a manifestar sobre tu vida. Y el Señor te hablará. Y no necesitas a nadie más para que Dios te hable. Porque Dios te ha traído aquí para que tú tengas una relación personal, una relación de cara a cara con Dios. Para que tú no tengas que necesitar de terceros, para que tú no tengas que necesitar de otros, para que Dios hable a tu vida. Si tú has conocido a Dios, pues habla con Dios. Y eso es lo que muchos creyentes por ahí no llegan. Muchas veces es una barrera grande, una barrera. El poder hablar con Dios, el poder decirle, Señor, ¿a qué me has traído? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué? Porque muchos incluso se sienten tontos. Dicen, ¿qué hago hablando solo? ¿Qué hago cerrando los ojos como si hubiera alguien aquí? Pero si tú crees que Dios está, así se sostuvo Moisés, como viendo lo invisible. Tú tienes que sostenerte como viendo al invisible. Despierta. Si te estás durmiendo en la fe, pues tienes que despertarte antes que caigas y te mueras, como cayó Éutico, como cayó este varón. Porque dice que Pablo estaba ahí disertando y él al otro día ya se iba y partía de esa ciudad. Entonces dice que alargó su discurso hasta la medianoche. Hablaba y ahí un profundo sueño le vino a Éutico y se cayó del tercer piso y murió este varón. Entonces, si tú estás con sueño en la fe, quizás alguien diga, estoy bien despierto, pastor, tengo los ojos abiertos y los oídos abiertos, pero quizás espiritualmente te estás durmiendo. Entonces tienes que despertarte antes que tu matrimonio se muera, antes que tu matrimonio se destruya, antes que tengas que ver a tu esposo yéndose de tu hogar, antes que tengas que escuchar de la boca de tu esposa que ya no te ama más, antes que venga la noche, antes que venga la destrucción. Tienes que despertarte para que vuelvan los anhelos a tu corazón, para que vuelvan nuevamente los proyectos, para que vuelva a renacer el amor, para que puedas volver a enamorarte de tu esposa, para que puedas volver a enamorarte de tu esposo, para que vuelvas a tener los proyectos que tenías antes. Despierta antes que muera la crianza de tus hijos, antes que las redes sociales, antes que las malas juntas, los malos amigos ocupen tu lugar. Y en vez de que tú seas el consejero y la guía de tus hijos, terminen siendo las malas amistades que los lleven a las drogas, que los lleven al alcohol, que los lleven a la noche, que los lleven a malos caminos. Tienes que despertarte. Tu economía, quizás dice, me estoy durmiendo en la economía. Pues tienes que despertarte. Tienes que despertarte y creer en la palabra de Dios y que Dios te ha traído aquí, dice el Señor, para que tú no andes pidiendo, sino que para que tú andes prestando, dice la palabra, para que tú andes adelante y no atrás, para que seas cabeza y no seas cola, dice la palabra de Dios.
Tienes que despertarte antes que muera tu fe, antes que muera tu vida en Cristo. Tienes que despertarte, porque dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así anda Satanás. ¿Sabes que el león cuando sale a cazar, él sale sigiloso, callado, no hace ruido, no hace nada, no se lo ve? Va él ahí sin que nadie lo vea, y la presa está ahí, y la presa quizás siente un pequeño ruido y mira, y ve pastizales, ve arbustos, y no ve el peligro, no lo ve al león. Pero el león está ahí, escondido entre los pastizales, agachado, sigiloso, alerta, esperando el momento justo para destruir, el momento justo para atacar, el momento justo donde la presa ya no tendrá opción de escape. Así está Satanás en tu vida. Quizás tú no lo ves. Quizás tú por ahí te hace ruido algo y dices: ¿será que algo hay? ¿Será que el peligro está en mi vida? No. Y dices: no, porque estoy con Dios. Pero quizás está ahí Satanás en medio de los arbustos, agachado, esperando a que te duermas, esperando el momento justo para atacar, para destruirte, para destruir tu vida, para destruir la vida de tu familia, la vida de tus hijos. Ahí está Satanás. Por eso dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien. Y Satanás tiene toda la paciencia del mundo para esperar el momento exacto donde irá a atacarte, donde irá a destruirte. Si te duermes en la fe, serás una presa fácil de Satanás. El diablo está esperando que tú duermas. Por eso dice la palabra: despierta tú que duermes, dice la palabra, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará la luz de Cristo. Muy clara la palabra del Señor. Despierta tú que duermes, dice. Dale un aplauso si quieres darle al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A Él sea la gloria. Bendito. Despierta tú que duermes. Quizás alguien diga: ¿sabe, pastor? Hubiese sido muy bueno que escuche esa palabra, que escuche ese mensaje antes, un tiempo antes, pastor, porque verdaderamente ya murió mi matrimonio, pastor. Ya mi esposo se fue. Mi esposa ya no me ama. Mi esposa no quiere saber nada conmigo. Incluso mis hijos no quieren saber nada conmigo, pastor, porque no me perdonan, porque me he equivocado, porque me he dormido. Y Satanás me pilló ahí, descuidado, y destruyó mi vida. Destruyó lo que más amaba, los que más quería. Ha destruido la vida de mis hijos. Hoy me toca ver a mis hijos perdidos en la droga, perdidos en los malos caminos, perdidos en las malas juntas. Y Satanás se ha apoderado de mi vida, mi economía también, pastor. ¿Sabe que hoy dicen vulgarmente en el mundo? Fundido estoy. Estoy en la ruina. Ha muerto todo eso. ¿Sabe, pastor? Incluso mi fe ha muerto. Mi fe está muerta hoy. ¿Sabes cuántos creyentes hay sentados en un lugar donde tú estás sentado y su fe está muerta? Su fe es infructífera. Vienen a un lugar como este y la palabra no les hace nada. La palabra no les toca el corazón. La palabra no les conmueve sus emociones. La palabra de Dios no puede obrar con el poder que Dios quiere. ¿Por qué? Porque su fe está muerta. Y muchos dicen incluso: ya no creo que Dios quiera hacer algo en mi vida, porque se sienten que le han fallado a Dios, porque sienten que le han sido infieles a Dios, porque sienten que se han equivocado, porque sienten que han dado malos pasos en la fe. Y dicen: mi fe está muerta. Le fallé a Dios y Dios no va a hacer nada. Voy por inercia, me congrego por inercia, porque sé que los sábados tengo que ir a la iglesia, porque sé que los domingos tengo que ir a la iglesia. Mas no sé hasta cuándo voy a aguantar, mas no sé hasta cuándo seguiré. No se me acaben las fuerzas. Mira, hermano, quiero que seas consciente del lugar a donde tú estás, del lugar a donde Dios te ha traído. Así había un varón, un hombre de Dios, un hombre que oraba y se cerraban los cielos y no llovía. Luego volvía a orar y los cielos se abrían y llovía. Un varón que
hacía grandes señales y prodigios de Dios. Este varón llamado Elías, un día, con toda su fe, con todo su ímpetu, con su fe en Señor, estaba ahí y lo juntó a los reyes, lo juntó a Acab y a Jezabel. Desde ese momento, y les dijo: miren, ¿por qué no traen a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera? Y vamos a ver cuál es el verdadero Dios. Vamos a ver cuál es el verdadero Dios viviente, el Dios que tiene poder. Y así se juntó toda la nación. Y él les habló y les decía: dejen de claudicar entre dos pensamientos. Pues si Baal es Dios, síganle a Baal. Y si Jehová es Dios, pues sírvanle a Jehová. No estén ahí entre una u otra. Si Dios te ha traído a este lugar, deja de estar con dudas, deja de estar con sueño, deja de estar durmiéndote en la fe, sino que pon por obra la palabra, guárdala en tu corazón a la palabra. Así el varón dice que oró. Ellos oraban, los otros profetas oraban y querían hacer descender fuego del cielo y no pasaba nada, absolutamente nada. Pues claro, eran dioses paganos, dioses que no existían, eran dioses creados por ellos. Y eran 400 de Baal, 450 profetas de Acera, pero nada podían hacer, nada podían hacer. Y ahí estaba el hombre de Dios, y él oró a Dios. Le dijo: Señor, te pido que hagas descender fuego del cielo para que estos vean quién es el Dios viviente, quién es el Dios que tiene poder, quién es el Dios de verdad, Señor. Y no haya equivocaciones y no haya dudas. Y descendió, dice, fuego del cielo. Y se encendió un holocausto que había ahí, que estaba encima lleno de agua. Y se murieron los 400 profetas de Baal y los 450 de Acera. Y dice que Jezabel, la reina, se enojó mucho y le dijo: ¿sabes qué voy a hacer contigo, Elías? Así como tú hiciste con los profetas, así voy a hacer con tu vida. Elías se turbó en su corazón. El miedo invadió su corazón. El temor invadió su vida. Y este varón se fue, y se fue de ese lugar, agarró el caballo y se fue. Y este varón dice que él se sentía mal, porque él se sentía que le había fallado a Dios. Él sentía que el temor, él sentía que el miedo que tenía era porque le había fallado a Dios. Y él se fue y dice que se sentó debajo de un árbol, debajo de un enebro se sentó este varón. Y él hablaba con Dios y le decía: Señor, mejor quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Claro, él hablaba de aquellos que habían salido de Egipto y se iban a la tierra prometida, que viendo poderosamente la mano de Dios, viendo poderosamente la mano en el desierto, con milagros, señales, prodigios, no pudieron terminar fortaleciendo su fe. Terminaron incluso desagradando a Dios, terminaron incluso no entrando en la tierra prometida. Y él se sentía que no era mejor que ellos, que era igual que ellos. Y decía: Señor, mejor quítame la vida, porque no soy mejores que ellos, no soy mejores que mis padres, decía. Y eso es algo que te juega en contra. Quizás algo tú también dices: le he fallado a Dios. Y por eso dice: mi fe hoy está muerta y Dios no puede hacer nada. Pero tú tienes que escuchar bien. Y escucha bien a dónde estaba Elías. Elías estaba en la presencia de Dios, porque dice que él se echó debajo de un enebro. Él hablaba con Dios y le decía: Señor, quítame la vida. Quizás no eran las palabras que usaría cualquier creyente, porque el creyente le diría: Señor, devuélveme la vida. Señor, dame esto, dame lo otro, dame sanidad, dame fortaleza, dame prosperidad, dame restauración en mi familia, dame esto y dame y dame y dame. Pero cuando tú te sientes que has fallado a Dios, tú quizás ni le pides, quizás ni haces el intento de pedirle a Dios, porque dice: le he fallado a Dios. ¿Qué me va a dar Dios? Si debe estar enojado, debe estar odiándome Dios, dirá alguien. Y este varón estaba en la presencia de Dios y hablaba con Dios. Y hablaba palabras inusuales, palabras que habla alguien que cree que le ha fallado a Dios. Bueno, si tú piensas así, quédate tranquilo, porque estás en el mismo lugar que Elías, en el mismo lugar que Eutico. Dice que Elías se quedó durmiendo en ese árbol. Se durmió Elías, pero él estaba en la presencia de Dios. Eutico se quedó dormido, cayó y murió en la presencia de Dios. ¿A dónde crees que estás tú? ¿A dónde estás?
en la presencia del mismo Dios que Elías, en la presencia del mismo Dios que Eutico. Y si tú te has dormido, quizás tú te sientes que le has fallado a Dios, pues quédate tranquilo si estás en este lugar. Estás ahí, sentado debajo del enebro, estás sentado debajo de ese árbol. Y quizás tú te sientes que Dios no puede hacer nada, que Dios no quiere hacer nada. Pues habla de cualquier manera. Quizás incluso le digas: Señor, te he fallado, no quiero pedirte nada, Señor, porque sé que no lo vas a hacer, porque me siento, Señor, un miserable. Me siento, Señor, un inservible, un inútil que te he fallado. Pues estás hablando con Dios y Dios te va a contestar. Por eso dice el Señor: clama a mí, yo te voy a responder. Si quieres darle un aplauso, dáselo a Dios. Dáselo al Señor con alegría y con gozo. Bendito Dios. Por eso dice el Señor: clámame que yo te voy a responder. Háblale de cualquier manera. Elías le dijo: mátame a mí. Y tú dices lo que tú sientes. Háblale de corazón a Dios. Aún si le dices: Señor, no quiero que me bendiga, Señor. Quizás le dices: solamente quiero que puedas perdonarme en algún momento. Estás hablando y el Señor te va a contestar. Señor, le contestó a Elías, dirá alguien. Claro que le contestó. Le dijo: Elías, el ángel de Dios estaba ahí y le había servido comida y bebida para Elías. Y le dijo: come y bebe, Elías, que largo camino te resta. Él le pedía a Dios que le quite la vida. Él no se sentía digno, como muchas veces quizás no te sientas digno. El Señor te dirá: come y bebe, porque largo camino te resta, porque para eso te ha traído Dios. Porque Dios quiere que tú entiendas eso. Aunque tú te sientas que le has fallado, aunque tú sientas que le has sido infiel a Dios, Dios te ha traído aquí, no para castigarte, no para que mueras, no para que perezcas, no para que termines en tu enfermedad, en tu dolor, en el problema, en tu matrimonio. Dios te ha traído para bendecirte. Dios te ha traído para que su nombre resplandezca sobre tu vida, para que su nombre sea glorificado en ti, para que los demás, cuando te vean, digan: este es hijo de Dios, esta es hija de Dios, porque Dios se ha glorificado grandemente en su vida. ¿A dónde crees que te ha traído Dios? Dice el Señor que Él no dejará que se quiebre la caña cascada, ni que se apague el pábilo que humea. Estás en la presencia de Dios y tienes que despertarte, porque Dios te va a sustentar, así como sustentó a Elías, así como Dios pudo glorificarse en la vida de Eutico. Así que Dios quiere sustentarte, Dios quiere devolverte las fuerzas, Dios quiere cuidar de los tuyos, Dios quiere bendecir tu matrimonio, tu salud, tu economía. El Señor quiere que tus palabras sean distintas. El Señor quiere que tú digas: aunque caí, Cristo me sostendrá y me levantaré. Por eso el Señor quiere que tus palabras sean distintas. Dale un aplauso al Señor, porque así decía un varón: no te alegres tú, enemiga mía, porque aunque caí me levantaré y la luz de Cristo me alumbrará. Bendito Dios, a Él sea la gloria. Mientras aquí en la presencia de Dios, no has muerto, no estás muerto, no está muerta tu situación, no está muerta tu vida, no está muerta tu fe. Quizás, ¿sabes? Ahora quiero hablarle si alguien ha venido por primera vez, o si alguien quizás está escuchando en las redes sociales, en la radio, o escucha por algún medio. Quizás digas: estoy lejos de Dios. Estoy lejos de Dios y hoy estoy muerto en mis pecados, en mis errores, en mis equivocaciones. Estoy pagando mis malas decisiones con amargura, con tristeza, con dolor en el alma, en el corazón, mis errores, y por eso estoy así. Yo quiero decirte que el Señor dice que vengan a mí los trabajados y cargados, dice el Señor, que yo los haré descansar. Que vengas a un lugar como este, donde la presencia de Dios está y se pasea en medio de la adoración de su pueblo, en medio de la alabanza de su pueblo, y que su palabra se hace viva en ti. Quizás tú digas: estoy hoy y muerto en vida. Quizás veas que no hay solución, quizás veas
que no hay reparación de los daños que has cometido. Y quizás diga, lo muerto, muerto está, como dicen en el mundo. Pero esas son palabras del mundo. El Señor tiene palabras distintas a las palabras del mundo. Tiene palabras totalmente diferentes. Sabes que todos ahí donde estaba el apóstol Pablo en el aposento alto hablando, y vieron que Eutico cayó del tercer piso, todos vieron y constataron que Eutico estaba muerto. Todos lo veían sin vida. ¿A dónde estaba Eutico? Estaba en la presencia de Dios. Y no importa cómo te vean los demás. No importa si los demás dicen, este es un borracho, un drogadicto. Esta es una mujer que va a terminar pereciendo en su carácter y va a perder todo a causa de su carácter. Va a perder su familia, va a perder sus hijos, perderá absolutamente todo. Y que quizás muchos digan, está muerto en vida. ¿Sabes que no importa lo que digan los demás? Porque el Señor te habla de otra manera y quizás tú te sientas infiel. Quizás digas, nunca he creído en Dios. Quizás algunos digan, ¿sabes? Yo alguna vez he conocido de Dios y me he apartado, le he sido infiel a Dios. Bueno, acuérdate de la palabra del Señor. Acuérdate que su palabra es viva y eficaz y que dice el Señor que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras siguen vigentes. Sus palabras no pasarán. Y en un pasaje de sus palabras dice el Señor, aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel, dice el Señor. Y Él te espera con brazos abiertos. Él te espera aquí para bendecirte. Él te espera aquí para librarte del dolor, de la angustia, de la desesperanza. Y quizás todos te digan que estás muerto, que ya no sirves para nada, que no tienes remedio, que no tienes solución. Escucha bien lo que dice el verso 10 de esta palabra que hemos leído. Dice, todos vieron a Eutico que estaba muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Palabras totalmente distintas a los demás. Todos decían, está muerto. Mas Pablo, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, decía, él está vivo. Es claro que es el reflejo de Dios lo que en nuestras vidas, los que veían en ese lugar, lo que se vivía en ese lugar. El abrazo de Pablo representaba el amor de Dios a ese varón que estaba ahí muerto. ¿Cómo puede estar muerta la vida de cada uno? ¿Cómo puede estar muerta un área de tu vida? ¿Cómo puede estar muerto tu matrimonio, tu fe, la vida de tus hijos? Puede estar muerto cualquier cosa en tu vida. Pero si tú vienes a este lugar, si tú estás en este lugar, pues el abrazo de Pablo representaba el amor de Dios hacia nosotros, la contención de Dios, la protección del Señor sobre nosotros. Y lo que vio y dijo Pablo representa lo que ve Dios y dice Dios. Aunque todos decían, Eutico está muerto, Dios tenía palabras distintas porque Él tenía el poder de revertir esa situación. Dios tenía el poder de cambiar el lamento en baile, la tristeza en gozo, para cambiar la maldición en bendición. Por eso el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo, quedaos tranquilos que Él está vivo. No os alarméis, le dijo Pablo. Dios, eso representa la paz de Dios sobre tu vida. No os alarméis, le dijo Pablo. Eutico seguía ahí, tirado y muerto, pero él decía, está vivo. Y les decía, no se alarmen, no te desesperes. ¿Qué es lo que te dice Dios a tu vida? No te desesperes, no importa la situación y no importa qué sea lo que tú estás viendo en tu vida, lo que tú estás viendo en tu situación, no te alarmes, no te desesperes, no pierdas la paz. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón. Porque Dios dice, Él llama las cosas que no son como si fueran. Por eso ese que estaba muerto le decía, está vivo. Por eso dice el Señor, y diga al débil, fuerte soy. Y diga al enfermo, sano soy. Porque Dios para eso te ha traído a este lugar, a su presencia. Y cuando hablo de este lugar, no hablo de las paredes, no hablo de
del techo de este lugar. Te estoy hablando a la presencia de Él, a la presencia de Dios. Cuando todos veían muerte, Dios decía: hay vida. Así llegó un varón este jueves, hace 2 días atrás, donde tuvimos una campaña allá en el barrio General Paz, donde el pastor Domingo Morales estuvo ahí. Ahí llegó un varón y me decía: pastor, mire, yo conocía de Dios y yo me congregaba, me decía él. Y un día, a causa de los problemas, las aflicciones, decidí apartarme y me fui. Y me fui de la presencia de Dios, me fui de los caminos de Dios. ¿Sabes? Este varón claramente se había dormido en la fe y había caído y se había muerto como había muerto Eutico. Y este varón dice que él se fue. Y como dice la palabra de Dios: lejos de mí nada puedes hacer. Él tuvo que sufrir los embates de esta vida, tuvo que sufrir los embates de todo lo malo que venía a su vida. Y claro, no tenía defensa, no tenía a Dios en su vida. Él se había alejado de Dios, le había dado la espalda a Dios. Y dice: pastor, ya cansado, con la fe mía muerta, con mis fuerzas muertas, donde ya no tenía solución. Hoy, dice, vi el pasacalle ese que estaba ahí, que habían puesto, que decía gran evento de fe. Y dije: si es Dios el que me está hablando, voy a ir a ese lugar. Y me vine, pastor, dice, y me vine a este lugar. Y hoy, pastor, dice, hoy me voy de aquí, de este lugar donde yo había venido muerto, a este lugar, donde mi fe estaba muerta, donde mis fuerzas estaban muertas. De aquí, pastor, hoy me voy lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de vida y lleno de fuerzas, pastor. Y es más, ¿sabe qué le pido? Que anote mi número de teléfono, me decía, para que cuando necesite algo aquí en la iglesia yo le pueda ser útil a Dios, para que pueda hacer algo a Dios. Y le decía: hermano, quédate tranquilo, sabes que esto es algo maravilloso. Y dice la palabra de Dios que cuando alguien se arrepiente y vuelve a los caminos de Dios, se desata una fiesta enorme en los cielos. Y no tengas duda que hoy el cielo se ha vestido de fiesta, porque tú te has despertado y Dios te ha dicho que no estabas muerto, que te quedes tranquilo, que estabas vivo, varón, que estás vivo. Bendito Dios. Ayer estuve en la iglesia, estuvimos hablando y me decía: pastor, me voy con el mismo gozo que tenía ayer, me voy con esa misma alegría. Pastor, le di mi número, no se olvide, me decía este varón, no se olvide que puedo ser útil para la obra de Dios. Quédate tranquilo, hermano, le decía, quédate tranquilo que sí te vamos a hablar. No faltes, te esperamos aquí el domingo y después luego vamos a ver a qué tarea te puedes sumar, no te preocupes. Y así como hablaba el Señor, aquellos que estaban muertos, aquellos que se habían dormido, Dios lo levantó de entre los muertos. Por eso dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa lo que diga el mundo, no importa tu situación. Si te estás durmiendo, tienes que despertarte. Y si hay alguna área de tu vida muerto, pues aquí estás en la presencia de Dios. Y si crees en el Señor, verás la gloria de Dios. Y si ha muerto algo en tu vida y crees en el Señor, aunque esté muerto, vivirá y verás la gloria de Dios en tu familia, en tu salud, en tu economía, en tus hijos y en tu fe. Será una fe inquebrantable y seguirás a Cristo, como dijiste cuando te has bautizado: hasta el último día de mi vida. Así será tu fe, así será tu camino, así serán tus fuerzas inagotables en el camino de Dios, porque Dios es el que te da las fuerzas como la de un búfalo, dice la palabra. Bendito Dios, aleluya, a Él sea la gloria. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie. Como siempre te digo, no importa si te ha gustado la prédica o no te ha gustado, lo importante es que hayas entendido lo que Dios quiere hablar a tu vida. Dios mueve cielo, tierra y naciones para poder bendecirte, para poder hablarte, para poder glorificarse en tu vida. No te duermas, varón. No te duermas. No te duermas para que no tengas que sufrir lo que sufrió Eutico, para que no tengas que sufrir la muerte. Y si ya te ha pasado, bueno, Dios te va a levantar, pero Dios te habla antes, porque Dios quiere prevenirte antes que quizás curando y sanando corazones, sanando heridas, sanando a aquellas personas que has dañado y que te has dañado tú mismo. Señor, te ha traído a este lugar, nunca te olvides.
con un solo propósito, con un solo objetivo, con una sola razón, que es bendecirte, amarte, cuidarte, protegerte. Solamente tú tienes que estar atento a lo que Dios te habla, a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú no estás atento, pues Dios estará esperando de darte la bendición cuando tú acudas al llamado, cuando tú puedas estar ahí, despierto con tus oídos, despierto con tus ojos, para ver la gloria de Dios. Amén. Si alguien ha venido por primera vez o alguien está escuchando quizás ahí esta reunión y quiere aceptar a Cristo en su corazón y empezar a vivir esta vida de fe, esta vida maravillosa, o si alguien se había alejado de los caminos de Dios y quiere volver a los caminos del Señor, este es el momento para aceptar nuevamente a Cristo en su corazón, para reconciliarse con Dios y poder estar despierto en la fe, y que su fe sea una llama encendida constantemente en su corazón. Amén. Cierra tus ojos y repite después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, mis equivocaciones. Y te pido, Señor, que me despiertes en la espiritualidad, Señor, de tu fe, que no permita, Señor, que me muera y sufra. Y si he muerto, Señor, levántame, Señor, de entre los muertos, y que tu luz resplandezca sobre mi vida. Te doy gracias, Señor, por morir por mí en la cruz, vida eterna, por darme vida eterna y por convertirme en hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso.